Bienvenido a tu programa internacional Opinión Disruptiva. Comenzamos. Es un gusto para nosotros nuevamente tener un invitado especial, quien es el licenciado Conrado Reyes, para hablar un poco de él. El licenciado pues es analista político, es doctor en Derecho, es especialista en temas constitucionales de seguridad, de migración y Estado de Derecho. Para entrar de lleno, y agradecemos su presencia, licenciado, queremos una respuesta sobre una pregunta que muchas personas han estado haciendo y continúan haciéndose. ¿Por qué ganó Trump? Pues diría yo que la ganancia de Trump tiene dos bases fundamentales. Primero, el gran deterioro de la economía de las familias y ciudadanos norteamericanos en los últimos 3 años. Es decir, después de la pandemia hubo elevación de tasas de interés, de préstamos, de todo tipo de deuda en Estados Unidos como nunca antes en la historia. Dos, hubo escasez de todo tipo de bienes y productos como consecuencia, sí, de la pandemia, pero que no hubo una capacidad de activar la economía tan rápido como se pudo haber hecho en este gran país. Y tres, una muy mala candidata del Partido Demócrata, que además fue la primera vez en la historia de las elecciones en Estados Unidos que el Partido Demócrata no tiene una elección, una definición de elecciones primarias, lo cual es grave para la democracia norteamericana. Nunca antes se había visto prácticamente la imposición de una candidatura en un partido de ninguno de los dos, pero menos de una persona que en ejercicio del cargo de la vicepresidencia o aprovechándose según quienes dominaron en estas elecciones las decisiones del Partido Demócrata, que son los expresidentes Obama, Clinton, específicamente, realmente optaron por esa decisión contrario a la historia democrática de ambos partidos, que es la definición de una candidatura presidencial mediante a consensos de la población votante demócrata o definición de ellos por medio de sus representantes en las asambleas del partido. Prácticamente los asambleístas del Partido Demócrata llegaron solo a definir una posición, a confirmar una candidatura. Eso nunca antes se había visto. Entonces, para responder cosas que posiblemente muy poco se conocen en Guatemala, muy poco se habla, yo sí creo que el Partido Demócrata cometió, por así decirlo, un acto contrario a la democracia, contrario a la práctica electoral norteamericana, y contrario a la historia democrática de elecciones en el país. Y el resultado pues está a la vista. El resultado está a la vista, fue una contundente derrota, aún en los famosos 7 estados bisagra, que históricamente también en las últimas 3 campañas electorales o 3 elecciones, por lo menos en 5, habían estado votando en favor de los demócratas. Aprovechando la oportunidad que está con nosotros, de ahí se podría decir de por qué fallaron las estadísticas, las encuestas, si venían muy parejas. ¿Cuál sería su opinión, su análisis? Yo creo que al igual que pasa lamentablemente en toda Latinoamérica en los últimos años, últimos 15, 20 años, la manipulación de los medios de comunicación y la, ¿por qué no decirlo?, la poca transparencia en trasladarle al público información veraz, es lo que hacía ver o hacía creer que las dos candidaturas, tanto la del presidente electo Donald Trump como la de la vicepresidenta en funciones Kamala Harris, tenían una fuerza o un arrastre similar. Pero no, si vemos cuidadosamente, y yo lo dije cuando en 2 oportunidades en unos canales de televisión en Guatemala me entrevistaron o me invitaron a participar como analista, yo lo dije claramente, hay expertos que han sido invitados a cadenas nacionales en Estados Unidos que ya están advirtiendo, 2 semanas antes, están advirtiendo la diferencia que está teniendo Donald Trump en varios estados y en varios medios de votación o de decisión importante, llámese ciudades bisagra o llámese estados que inciden en la decisión de esos estados bisagra.
y no quisieron poner atención porque la línea era especular, es engañar al público, pero eso jugó también en favor de la victoria del Partido Republicano. ¿Por qué? Porque hizo ver a la candidata del Partido Demócrata como lo que era, una persona que no iba a motivar a que su gente, los demócratas, salieran a votar, porque ese es el otro factor. Como consecuencia de no tener un candidato, y ustedes en las otras comunicaciones y entrevistas que usted ha tenido aquí, especialmente con el maestro, amigo y buen líder también de docencia, Alberto Aragón, el candidato tiene que atraer, tiene que gustarle, tiene que tener carisma, tiene que llevar mensajes claros, tiene que llegarle al público con una motivación para que salga, para que vaya a votar. En 2 semanas previas a la elección, estamos hablando de mediados de octubre, en Estados Unidos se abrió lo que se conoce como el voto anticipado. Yo estuve en Florida desde más o menos desde finales de octubre, del 26, 27 de octubre, y no miraba en los centros de votación de voto anticipado una gran afluencia de personas, excepto el sábado 2 y domingo 3 de noviembre, en donde la afluencia ya fue cada vez mayor, ya fue cada vez mejor la asistencia de personas y de público votante a diferentes horas. Pero especialmente el domingo me llamó la atención porque hasta ese domingo se podía votar anticipadamente. Y ese domingo, lejos de lo que había venido ocurriendo en los 15 días antes, empezó a asistir personas para votar anticipadamente desde las 9:30, 10 de la mañana. Situación de cola o de fila que no se miraba antes. Se miraban unas filas eventualmente durante la semana en horarios determinados, entre mediodía y 2 de la tarde, 3 de la tarde, o después de las 5 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche. Pero el sábado y el domingo último, como ocurre en todos los países, más gente salió a votar. Pero eso sí, la gente fue muy responsable, muy silenciosa, cero comentarios, cero cuestionamientos, y pasó lo mismo el 5 de noviembre. El 5 de noviembre, que también estuve por la Florida, logré ver cómo el público, el votante, llegaba responsablemente a emitir su sufragio. Desde muy temprano estuve por lo menos en 2 centros de votación en la Florida, en el área de Orlando, y efectivamente hubo buena concurrencia desde las 6:30, 7 de la mañana, especialmente personas trabajadoras, muchos seguramente de origen o de ascendencia latinoamericana, porque realmente eran personas que se miraba que iban a una función de trabajo, ya sea ejecutiva o ya sea operativa. Y realmente fueron muy disciplinados, hubo una muy buena concurrencia hasta las 9:30, 10 de la mañana. Posteriormente, a mediodía, eso siguió en varios centros de votación más donde yo estaba. Y la verdad que, a pesar de que no fue prudente acercarme o preguntarle a los votantes después de emitir su sufragio, sí hubo por los canales de noticias nacionales en Estados Unidos lo que se le llama la encuesta a boca de urna o la encuesta en los centros de votación después de que las personas votaron. Y ya desde ese momento se sabía o se había una tendencia de la realidad de las encuestas que las encuestas estaban escondiendo antes del día de la elección, y era una ventaja relativamente importante en favor del candidato Donald Trump y todas las políticas del Partido Republicano. Y hay que decirlo, en muchos estados, incluyendo la Florida, hubo 3 enmiendas de constitución del estado que también fueron votadas. Una era la liberación por el consumo y libre venta de marihuana. El otro era aprobación para que el aborto en mujeres pudiera llevarse a cabo aún a las 24 semanas. ¿Qué quiere decir eso? 6 meses de gestación. Y no me acuerdo cuál es el otro. Ninguna de las 3 enmiendas fue aprobada ni en el estado de la Florida ni en otros estados. ¿Qué quiere decir eso? El votante salió, independientemente republicano o demócrata, a no seguir en la agenda que tuvo durante 4 años la última administración del gobierno demócrata. Entonces, ahí también se confirma que las encuestas realmente no estaban siendo trasladadas o transmitidas desde el conocimiento científico puro, auténtico, y había un mínimo ahí que se quedaba. El margen de error se superó desde la mañana con las encuestas a boca de urna, y este margen de error
fue ampliamente superado con los resultados finales que hoy ya todos conocemos. ¿Y por qué no decirle? Fue una victoria no solo de Donald Trump, sino del Partido Republicano abrumadoramente, tanto a la presidencia como en el Congreso, como en el Senado, como en muchos de los distritos de los condados y de las ciudades que también tenían que renovar mejor dicho, funcionarios en la administración municipal o en las autoridades de policía local o en algunas otras autoridades y delegados, por ejemplo, a las comisiones de educación de todo nivel en las ciudades que tienen esa representación mediante el voto popular. En síntesis, Guillermo, yo creo que el tema de las encuestas en los medios no hace más que confirmar lo que algo usted seguramente mejor que muchos de nosotros está viendo hoy en día, y es la verdad es más fácil que llegue por los medios digitales que por los sistemas antiguos de información, y las nuevas generaciones no están discutiendo los temas fundamentales, pero sí se están informando y toman sus mejores decisiones después de estar informados en fuentes que realmente tienen confianza, y ya no, cada vez es menos la confianza en las antiguas vías de comunicación, ya sea periódicos digitalizados o lamentablemente antiguos canales de televisión que no quieren o no van a evolucionar. Y eso ellos mismos están terminando de cerrar las posibilidades de que la audiencia crezca, se mantenga o que generen alguna confianza en la información que traslada. Muchas gracias. Licenciado, sabemos de su agenda tan ajustada. Agradecemos muchísimo la oportunidad de darnos su análisis.